Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a la cuarta y última clase del taller de música para videojuegos del programa Tecnofan. Mi nombre es Noelia Garzón y con nosotros está el profesor Ariel, que nos ha estado acompañando a lo largo de este taller. Hola Ari, ¿cómo estás? Hola Noelia, ¿cómo te va? ¿Todo bien por acá? Bien, bien, estamos emocionadas y emocionados por qué vamos a ver la clase del día de hoy. No sé si nos podés comentar un poco lo de la clase anterior y lo que vamos a ver en esta clase. Sí, cómo no. La clase pasada vimos cómo era todo el proceso de producción de una banda sonora, cómo se planeaba, cómo se desarrollaba, cuáles eran los momentos y las instancias. Y esta clase vamos a volvernos un poquito más técnicos, entonces vamos a hablar de qué es la música lineal, qué es la música adaptativa y cuáles son las principales técnicas que se usan para implementar en videojuegos y algunas de las herramientas, o por lo menos conocer cuáles son las herramientas para hacer implementación de audio en videojuegos. Bueno, perfecto. Entonces, Ariel, genial. Muchas gracias por adelantarnos lo que vamos a ver en la clase de hoy. Pero antes de comenzar, quería recordarles, como siempre, que para acceder al certificado de este curso, sí o sí tienen que llenar la encuesta que se encuentra en la descripción del video. También recordarles que para cualquier duda o consulta nos pueden escribir a consultastecnofam@gmail.com y como material de soporte tienen el material teórico disponible también en la descripción del video. Yo creo que eso ya estaría la parte institucional, Ariel. Si querés en cualquier momento podés empezar con la clase. Genial, muchas gracias. Bueno, bienvenidos a la clase número 4 del taller de música para videojuegos. Hoy vamos a trabajar, como dijimos antes, sobre qué es la música lineal, qué es la música adaptativa, cuáles son las técnicas más comunes para generar esta música, estos sistemas de música, y vamos a conocer un poquito, por lo menos en presentación, para entender cómo funcionan los programas de implementación de audio que llamamos middlewares. Primero, para poder entender un poquito de este tema, vamos a diferenciar qué es la música lineal y qué es la música adaptativa. En los videojuegos se da este fenómeno de que la música se pueda adaptar a los sucesos que van pasando en el juego, los cambios, a los eventos que van sucediendo. Entonces, a eso le podemos llamar en principio música adaptativa, como para entender en principio de qué estamos hablando. La música lineal es un tipo de construcción musical que podemos relacionar mucho con el cine. Es decir, la música lineal es aquella música que siempre que aparezca va a ser de la misma forma. Es decir, si lo comparamos con el cine, como decía recién, y ponemos la película, la serie o el documental, cada vez que veamos esa película, cada vez que veamos esa serie, ese documental, la música va a suceder en el mismo lugar y de la misma manera. Ya va a estar establecida de esa manera, preestablecida para que siempre sea la misma. Es decir, no va a cambiar la película. Claro, estamos hablando a nivel general, no casos como Bandersnatch y series o películas interactivas que podemos tener hoy en día en medios como los de streaming. Pero a nivel general, cuando, no sé, vamos a ver una película de cine y después, no sé, al año la volvemos a ver en casa o en otro lugar, la música va a ser siempre la misma. Y como decía, siempre va a aparecer en el mismo lugar y va a empezar de la misma manera y va a terminar de la misma manera. En los videojuegos también suceden estas cosas. Es decir, puede haber lugares y momentos donde la música funcione de esta manera lineal, donde empiece y termine siempre de la misma manera y siempre en el mismo lugar. Pero a diferencia del cine, no se va a dar desde el comienzo del juego hacia el final del juego siempre de la misma manera, sino que depende a dónde vayamos
entrando, digamos, dentro del juego. Por ejemplo, en el menú de un videojuego, en la introducción del videojuego, donde aparecen los logos de las empresas y el logo del videojuego, que generalmente conecta hacia el menú principal, o al menú de títulos del juego, la música generalmente va a ser la misma, y va a tener el mismo comienzo con los logos y demás carteles hacia esta parte del menú. O por ejemplo, también en transiciones de pantalla, es decir, la música de espera en la carga de una pantalla, o también la misma música de menú va a ser línea, siempre va a respetar la misma estructura, aunque esta se puede repetir en sí misma, que ya vamos a ver que es eso, a lo que llamamos loop. Otro ejemplo donde puede aparecer esta música lineal es cinemáticas, o sea, donde se suceden eventos que están más relacionados con el cine, y ese tipo de cosas, que ya vamos a ver. A diferencia de esto, la música adaptativa, como, bueno, bien dice el nombre, se va a adaptar a los diferentes eventos, a los diferentes cambios, las decisiones del jugador, a los diferentes estados del juego, dependiendo de las decisiones que tome el jugador. Esto es algo muy importante porque, como les decía en alguna de las clases anteriores, este tipo de técnicas es algo que surge con los videojuegos y que además trajo de la mano una nueva forma de escuchar música que no existía en la historia de la humanidad. Es decir, antes el oyente siempre era un agente pasivo, es decir, no podía hacer cambiar la música, no podía nada de lo que hiciera involucrar algún tipo de modificación a la música directa de manera interactiva. En cambio, con los videojuegos, al surgir estas técnicas, el jugador va a tener una influencia en el resultado final, que tenga al menos su propia experiencia sobre la música. Si bien, bueno, hoy en día ya hay un montón de técnicas en conciertos y es más desarrollados, estas técnicas eran muy nuevas en los principios de los 90, finales de los 80, y bueno, permiten esta nueva, este nueva área de exploración, ¿sí? De poder construir la música de una manera en que cada vez que jugamos un juego, no importa que pasemos por los mismos niveles, no importa que tomemos las decisiones lo más similar que lo hayamos hecho la vez anterior, cada experiencia va a ser única en cómo resulta la música. Si bien la música está construida y prearmada para que tenga esas reacciones ante determinados eventos, la continuidad de la música no va a ser exactamente la misma de la que haga yo, de la que haga otra persona, otro jugador, o de la que pueda volver a hacer yo repitiendo todo el mismo juego. Entonces, ya entendiendo la línea completa, desde que empieza el juego hasta que terminamos el juego, cada experiencia en esa línea va a ser muy diferente. En comparación, de nuevo, para que se entienda un poco más claro, con el cine, que cada vez que vemos toda la película o toda la serie o lo que sea, va a ser exactamente igual. Entonces, esas son como las diferencias más importantes. Por eso acá en las imágenes también pongo de lado una cinemática de videojuegos de Last of Us contra un juego, una secuencia de juego en combate de Marvel Spider-Man, donde la música se va adaptando. Ya vamos a ver diferentes técnicas, diferentes ejemplos y de cómo funciona cada una de estas dos tipos de construcción. Bueno, vamos a ver el ejemplo de música lineal. En este caso, vamos a ver un ejemplo de cinemática, que ya lo vamos a explicar después. Vamos a limitarnos ahora al ejemplo, para no adelantarme tanto. Presten atención claramente a la música. Hola, baby girl. Perdón, un poquito de antes, aunque es todo únicamente cinemática. You kept complaining about your broken watch. So I figured, you know. You like it?
Honey, it's What? nice, but I think it's stuck. It's not. What? No. Oh, ha ha. Where did you get the money for this? Drugs. I sell hardcore drugs. Oh, good. You started helping out with the mortgage then. Yeah, you wish. Good night, baby girl. Bien, vámonos hasta ahí nomás, para que se entienda. Bueno, cada vez que veamos la cinemática va a ser igual. Y cada vez que veamos la cinemática, la música también va a ser exactamente igual. Va a empezar en el mismo lugar y va a terminar en el mismo lugar. De la misma manera que lo estamos haciendo ahora, digamos. Ahora estamos viendo un video grabado del juego. Y cuando estemos jugando y lleguemos a esa parte del juego, bueno, la secuencia va a ser exactamente la misma, tanto visual como de música. Entonces, en ese sentido, podemos entenderla como línea, porque sigue la misma línea y no cambia ninguna vez que volvamos a repetirla. Vamos a ver un ejemplo de música adaptativa, entonces, a ver si me aparece la previsualización. Parece que no quiere, bueno, pero igual podemos verlo. De hecho, este ejemplo está bueno porque conecta las dos. Tiene un pedacito de cinemática, donde la música ya está preestablecida de manera lineal, y después funciona de una manera adaptativa. Vamos a ver un poquito más atrás, para poder apreciar eso. ¡Abre la caja! ¡Vamos! Hola, chicos. ¡Ah! ¡Spiderman! ¡Disparad! ¿Aún más? Si curraseis con tantas ganas en un trabajo legal, no tendríais que ser criminales. Vale, Yuri. Voy a reparar la última torre de Chinatown. Bien, hasta ahí, este es un ejemplo súper simple. No hay grandes cambios, pero sí lo que hay es, de la cinemática, cuando empieza el combate hay una pequeña transición, hacer un pequeño bloque de música que lleva a otro bloque, que es el bloque de combate en este caso, que ese se va a repetir durante todo lo que dure este combate específico. Y una vez que se vence al último enemigo, hay otro bloque que es una transición de cierre, perdón, es un cierre, no una transición, o transición al cierre, que si prestaban atención hace como y como que hace un fundido con el bloque musical anterior para terminar el combate de una manera orgánica, es decir, que la música no parezca que se frenó ni nada, sino que hizo un cierre. Vamos a escucharlo de nuevo. Eso es el pedacito de cierre. Entonces, bueno, ese tipo de transición y adaptación a lo que iba pasando, es decir, las situaciones de juego, lo que pasó fue de cinemática al estado, porque la situación lo podemos llamar estado, es una palabra muy común en el desarrollo de juegos, porque es el estado en el que se encuentra
el juego o la jugabilidad. Y entonces del estado de combate pasa al estado de exploración, es decir, que el personaje se puede mover libremente en el mapa buscando no sé, puntos, elementos, nuevas misiones, cosas por el estilo. Así que bueno, ese es el primer ejemplo de música adaptativa. Ya vamos a ver ahora las primeras técnicas de música lineal. Lo primero que conocemos como música, como técnica de música lineal es el loop, que se empezó a usar, como hablamos en la primera clase que de historia, en los primeros juegos, como tenían poca capacidad de almacenamiento, no podían hacer temas que duraran 3 minutos, 4 minutos por cada nivel. Entonces hacían temas cortitos, no sé, 30 segundos, 1 minuto, y estos temas se volvían a repetir, sin pausa, es decir, manteniendo la continuidad de la música. Entonces, un loop, que en español pongo así bucle, es una pieza musical, es un track, que se repite en sí mismo. Pero la característica particular en los videojuegos es que el final está conectado de alguna manera con el principio para que el jugador no perciba cuándo se repite el loop. Es decir, lo que buscamos con la música de videojuegos cuando hay un loop es que al repetirse, el jugador no sea consciente de eso y no distraiga tampoco su atención, decir, ¿qué pasó acá? Acá se repite. Y que pueda percibirlo de una manera continua. Entonces, la música por ahí se pudo haber repetido 5, 6, 7, 8 veces, y el jugador nunca percibió esa cantidad de repeticiones, y la música pudo fluir de manera continua durante todo lo que duró el nivel. Porque, es decir, en el juego de Mario, por ejemplo, algo de lo que pasa en los videojuegos, no solamente el de Mario, es que no sabemos cuánto tiempo va a demorar el jugador en terminar el nivel, ni qué decisiones va a tomar, cuándo va a vencer a tal enemigo, ni nada. Entonces, la música tiene que permanecer durante todo lo que el jugador se queda ahí. Es decir, en el Mario, si yo no aprieto nada y dejo al Mario quieto en el nivel, la música va a seguir avanzando. Sí hay, en esos casos, dependiendo del juego, un contador de tiempo. En el de Mario, cada nivel tiene un tiempo límite. Es decir, se te pasa todo el tiempo, Mario pierde la vida, y chao. Que pasaba también en otros juegos como Sonic y juegos de la época. Que era un recurso, bueno, para que como empujar al jugador que juegue y que no deje el juego ahí. Que si no seguís haciendo nada, el juego se termina. Pero hay otros juegos donde podés dejar al jugador ahí y no pasa nada. Lo único que puede llegar a pasar hoy en día es que la consola entre en modo de reposo, que te avise que no estás haciendo nada, y si ya pasaste mucho tiempo sin apretar ningún botón, se apaga la computadora. Entonces, otra de las características que tiene la música de loop es que se busca mucho hoy en día, es que no sea invasiva, es decir, que no se note repetitiva y que llegue a cansar al jugador, porque, digamos, se van a escuchar una y otra vez lo mismo, puede llegar a fatigar o a saturar el oído nuevamente. Entonces, una de las cosas que buscamos es que todo esto pase desapercibido y que la música sea básicamente en estos sentidos como ninja, digamos. El objetivo es que no te des cuenta que está ahí, pero que al mismo tiempo vaya trabajando sobre los diferentes parámetros que necesita el juego. Vamos a ver un pequeño ejemplo, vamos a tratar de escuchar cuándo vuelve a empezar la música de Super Mario. Vamos a ver también si el nivel los deja, es decir, porque si el jugador termina el nivel antes de que termine la música, no se va a volver a escucharlo, pero creo que esta es más corta la música, a menos que la pase muy rápido. Pero vamos a tratar de detectar cuándo vuelve a empezar la música. Por el comienzo. Bien, eso es muy importante para detectar cuándo vuelve a empezar. ¿Cómo comienza la música? La música se ta 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 ta. Y tan 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 tan. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que recordar para detectar cuándo vuelve a pasar.
vuelve a empezar. Y justo agarró la estrella. Bueno, ahí detectamos, o por lo menos apenitas, de que justo cuando estaba por repetir de nuevo el padre, pam, 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 y lo que sigue, justo agarró la estrella y cambió la música. Que eso no es música adaptativa. Vamos a ver un nivel más. Perdón, después podremos llegar a volver para que no se nos pase el tiempo. Yo me entretengo mucho buscando estas cosas de los juegos. Bueno, otro de los elementos importantes, o podemos llamarlo también técnicas, que usamos en la música lineal, es lo que conocemos como stinger. Stinger es una palabra en inglés que significa aguijón, y esto es porque el stinger es a lo que llamamos, con stinger nos referimos a un archivo de audio, o sea, una música que es muy cortita, que puede durar 2, 3, incluso puede durar más tiempo, pero no suele ser en general más de 15, 20 segundos, y es una música que se dispara una vez única durante el juego, es decir, que por ejemplo, como Zelda, descubre un cofre, suena la musiquita del cofre y ya está, desaparece esa música, no se vuelve a repetir, no se lupea, no queda como parte del nivel, ni nada. Y generalmente son música que van comentando o advirtiendo cosas que pasan en el juego o cambios de estado y cosas por el estilo. Es como, no sé, encontrar una vida, también, no sé, encontrar un cofre o terminar un nivel, la música de victoria o la música de derrota cuando perdemos un nivel, cosas por el estilo. Entonces son pedacitos de música que se disparan una sola vez y no se vuelven a repetir, o sea, a menos que volvamos a agarrar claramente otra vía, otro punto, algo por el estilo. Pero lo que quiere decir que no se lupea ni que cambia en algo. Además, otra de las funcionalidades del Stinger es funcionar como transición en la misma música adaptativa. Entonces, el Stinger tiene una casi funcionalidad doble, porque puede funcionar con música lineal, y en su linealidad puede funcionar dentro de la música adaptativa. ¿Cómo funciona esto? Y ya lo vamos a ver un poquito más tarde. Como les había dicho, le podemos prestar la música como bloques. Es decir, como vimos recién en Spider-Man, que tenemos el bloque de la música de la cinemática, que es la música lineal, la música de combate, que esa seguramente se repite hasta que puedas vencer a todos los enemigos. La duración varía a gusto en ese tipo de cosas, dependiendo del gameplay, qué es lo que necesita. Digamos, si los combates generalmente un jugador promedio lo puede terminar en 2 minutos, sería muy necesario que la música dure 5 minutos. Entonces, con que la música dure 1 minuto, ya seguramente lo vas a escuchar 2 veces, o no sé, entre 30 y 40 segundos, dependiendo del caso. Entonces, lo que pasa en Spider-Man es que cuando les mostraba al final ese cierre, ese bloque de música que cierra, ese sería el Stinger, porque solo una sola vez, es decir, viene sonando este loop, y el personaje, o sea, el jugador vence al último enemigo. Entonces el sistema le avisa al juego que pasó de estado de combate a estado de exploración, es decir, que terminó el combate y en ese momento dispara ese pedacito de música que es el Stinger para transicionar, para pasar de la música que venía sonando y que haga esa pequeña transición y de cierre, y que no haya un vacío o un corte, o simplemente que se vaya bajando el volumen, digamos, porque eso sería como muy poco orgánico a nivel musical. Entonces se busca que tengan una sensación lo más musical y como se llama, creativa posible también. Entonces los stingers nos sirven para cerrar este tipo de cosas, o para servir como introducción, algo que después se loopea, o para pasar de un bloque de loop a otro bloque de loop como transición, que ya vamos a ver más ejemplos. Vamos a ver ahora un poquito este ejemplo, que me dejó de vista previa, que ya vimos en una de las clases, pero no vino mal repasarlo. Y vean cómo en algunos momentos la música de fondo del nivel que tiene Zelda se mantiene,
Mientras cuando encontró el cofre suena este stinger, este pedacito de música que te dice, encontraste el cofre, pero después desaparece inmediatamente. En este caso sería el tururú, que tiene otro como plul, pero la melodía más conocida es el del tararara. Un ejemplo más moderno de lo mismo. Bueno, acá cambia. Pero ya está, sonó ese pedacito. Y acá también cuando aparece el cartel. Entonces ahí tenían 2 stingers por un solo evento. En realidad, bueno, se pueden dividir en esos 2 eventos. Abrir el cofre y la aparición del cartel. Bueno, esto es el cierre de vida. Bueno, pero se entiende la idea. Vamos a lo que sigue. Cinemáticas o cutscenes. Las cinemáticas son momentos donde la jugabilidad se detiene. Y que, bueno, es casi lo mismo que en una película, una cinemática, es decir, una secuencia donde generalmente lo que sucede es la historia o presentación de personajes o, no sé, avances sobre el mismo juego. Entonces, estas son situaciones que ya están prearmadas y que por lo general van a suceder de la misma manera, a menos que el juego proponga alguna variante que es más creativa, no sé, pero en general son secuencias como pedacitos de película, donde siempre van a suceder de la misma manera. Digamos, de la misma manera cada vez que volvamos a pasar por ahí, tener esa secuencia, es decir, no sé, tenemos que enfrentar un jefe, y ese jefe tiene una pequeña presentación, que es, bueno, una cinemática, porque en la cinemática, como decía, el jugador pierde el control, es decir, no puedes mover al personaje, entonces la cámara generalmente se separa de donde suele venir y enfoca al jefe, enfoca a tu personaje o el escenario, entonces de esta manera se vuelve más cinemático también. Hasta que, bueno, empieza el combate, ahí el jugador puede volver a tomar el control del personaje y seguir jugando. Entonces, bueno, eso es muy importante, ¿no? Porque hablamos de los estados del juego y que el jugador pierda el control del personaje por el tiempo que sea, bueno, es un cambio importante a saber cómo después trabajar la música o cualquier otra de las partes funcionales del juego. Entonces, acá la música generalmente va a funcionar de la misma manera que en el cine, es decir, siempre va a ser de la misma manera. Si es la presentación de este jefe, la música siempre va a ser la misma cada vez que volvamos, aunque, no sé, jugamos con ese jefe, perdimos, tuvimos que volver al punto de control o volver a empezar con la vía nueva, volvemos, la misma cinemática. Entonces cada vez que volvamos la música va a ser la misma y la cinemática va a ser la misma. O cuando son juegos más narrativos, en este caso tenía pues, el ejemplo de Tomb Raider, de los últimos, para no volver a poner otro ejemplo de Last of Us, que es un juego que me gusta mucho, donde bueno, hay una secuencia donde los personajes tienen diálogos, donde avanza la narrativa y se cuenta un poco más de la historia, y cada vez que pasemos por ahí, en este caso tenemos que empezar el juego de nuevo, porque una vez que avanza la historia, ya avanza. Pero bueno, eso sería de la misma manera, y la música también se va a repetir exactamente de la misma manera, no va a tener ningún tipo de cambio. Vamos a ver un poquito este ejemplo. It's not bad. Where does a young lady like you learn to do a thing like that? Late shift at the Nine Bells. Wolf's got nothing on a broken bottle. Hey, you got it. Nice work. So I assume the plan is to take that up to the radio tower. Well, it should give us the best shot of broadcasting a strong signal in every direction. Look, Lara,
send out that SOS. And I'm not climbing anytime soon. Yeah, I was afraid you were going to say that. You can do it, Laura. After all, you're a Croft. I don't think I'm that kind of Croft. Sure you are. Bueno, es el pedazo de Don't know música. it yet. Este juego tiene una de las particularidades que se da mucho en los juegos hoy en día, es que la cinemática se ve exactamente igual que el gameplay, es decir, simplemente se mueve la cámara, pero no hay como una diferencia visual. Hay algunos juegos donde la cinemática se ve como un poco mejor o está un poco variada, sobre todo en los juegos de antes, pero hoy en día los juegos están tan avanzados con la tecnología gráfica en que simplemente la diferencia puede ser que el jugador pierda el control y pase cosas de los personajes que tengan diálogo y demás, y después el jugador vuelve a tomar el control, pero no hay como un cambio visual, ni una transición, ni nada, simplemente la cámara se vuelve a acomodar y el juego bueno, seguimos entonces. Otro de los ejemplos, una de las cosas que más me gusta a mí en los videojuegos de técnicas de música lineal, son los eventos guionados. ¿Qué son los eventos guionados? Estos son, digamos, momentos en el juego, lugares en el juego, donde podemos poner un pedacito de música, que también es como un stinger, digamos, porque es un pedacito de música que se dispara una sola vez, y que generalmente son cortitos, pero a diferencia del stinger que podemos usar como transición, encontrar una caja y demás, estos funcionan para ampliar todavía un poco más la experiencia del jugador a nivel musical, por lo menos, hablando, y es de que, bueno, puede tener muchas funciones. Por ejemplo, si el escenario es muy grande, y quiero que la música no sea un loop simplemente que se vaya repitiendo durante todo el estadio ahí, porque el jugador, por ejemplo, en juegos como Fallout, donde los escenarios son muy grandes, el mundo es abierto y está dividido por regiones, es como si fuera por barrios. Entonces cada barrio tiene su música, pero puedo estar 15 horas en un barrio escuchando la misma música una y otra vez, como que eventualmente puede llegar a agotar. Entonces una solución es que haya, digamos, cada 3 cuadras en ese barrio hay un punto en una esquina, que es una región, digamos, que puede conectar las 4 esquinas en ese cruce de calle, y eso sería como una zona donde ahí se pone una música que se dispara una sola vez, pero dura, no sé, 30 segundos. Entonces, cuando el jugador pasa por ahí, suena esa música. Y esos lugares, digamos, uno no puede ver esa región, es invisible. Pero entonces, al moverse por el barrio, cada 4 cuadras, tenemos uno de esos puntos, y se dispara un pedacito de música que va a ambientar ese escenario. Pero que no se va a repetir, se dispara una sola vez. Entonces, cada vez que pasemos por uno de estos puntos, se va disparando música y parece como si emergiera como si estuviera preparado de otro lado, ¿no? Como que, o sea, la idea es que no se note que eso funciona porque pasaste por ahí, sino que parece que es parte de la música prearmada. Entonces, de esta manera la música va a ir, pues va a ser mucho más rica, porque digamos, no siempre va a ser la misma. Capaz que algunos no escuchan todas las músicas que están preparadas en todo ese barrio, y ninguno va a seguir el mismo orden. Y a veces también se busca para que esto no sea repetitivo, es decir, si yo pasé por uno de esos puntos, tal vez al pasar de nuevo no se va a volver a repetir inmediatamente, sino después de media hora. Entonces tenemos un balance mucho más equilibrado entre los silencios, entre la música, entre diferentes elementos musicales. Otra de estas cosas que se suele usar mucho y que vamos a ver en el ejemplo es cuando el jugador, por ejemplo, viene en una bajada de una montaña, donde sí o sí va a seguir bajando porque el juego está preparado porque en esa situación el jugador vaya en esa dirección y no te pueda volver. Y que va a tener 2 opciones, o podés llegar a tener más también, ¿no? O que, no sé, morís antes de llegar porque, no sé, te venció un enemigo, o llegaste al punto donde se termina esa bajada y ya frena el juego y continúa la exploración normal. Pero lo que puede variar es cuánto demora en bajar, hacer toda la montaña, digamos, porque tal vez, no sé, te pegó un enemigo y se frenó un poco y después empezaste a acelerar, agarraste, no sé, unos esquís y empezaste a bajar más rápido, pero después los perdiste, entonces baja más lento, pero siempre
es la bajada de manera continua. Entonces lo que se puede poner es al final, por ejemplo en este caso hay un salto, entonces tiene un pedacito de música, porque, perdón, ¿qué pasa? En la parte anterior tiene una música que se va lupeando. Entonces, al llegar al final de esa bajada, hay una música que se dispara que da como cierre a la música anterior y que además puede, de cierta manera, embellecer o adornar ese momento donde se frena, o donde termina esa bajada, porque, no sé, pasa algo, en este caso es algo similar, y ya van a ver a qué me refiero. Y bueno, sirve como cierre también de lo anterior, pero además sirve por embellecer un momento específico y tiene cierta sincronicidad con ese momento. Entonces eso se dice evento guionado, porque uno puede guionar, es decir, escribir a dónde quiere que pasen tales secuencias y sincronizarlo con la música de esa manera. O sea, siempre que pases por ahí va a pasar eso. En este juego podés pasar una sola vez por ahí. Y la única forma de que pases nuevo es volver a jugar el juego de cero. Pero cada vez que pase no va a ser exactamente igual, pero va a ser lo más parecido que sea exactamente igual, porque a veces, como dije antes, la música como la anterior se va a lupear, no siempre va a conseguir el mejor momento esa transición, y además a veces, bueno, ese cierre puede tener alguna pequeña variabilidad en su tiempo, digamos, de cómo está esa bajada. Otra cosa muy interesante que se usó en el juego Uncharted es que a veces tenías que, en lo que ibas escapando, corriendo, podías saltar de un lugar a otro con una soga. Entonces el juego tenía programado que cuando vos te ibas a acercar con la posibilidad de saltar esa soga, se preparaban como unos tambores y hacía como si fuera un salto en una película que se como tum, cuando caes. Entonces tiene ese pedacito de música y que va leyendo si vos te acercás para hacer ese salto y se prepara para sonar, y si no saltás no lo hace, pero si apretás de saltar y se sincroniza ese, que agarre la soga y salte al otro lado del precipicio, no sé, suene esa música en ese momento, y tenés muchos lugares donde pasa eso. Entonces eso también es un momento guionado. Vamos a ver el ejemplo, para que sea más fácil de entender. Este es el ejemplo de cuando llega al final y salta. Ah, perdón, está muy adelantado. En este caso ahora estamos escuchando la música que es loop. Es bastante largo el track. Pero todo esto es un loop. Acá el jugador se puede frenar más, menos, en estos saltos frenan la velocidad de bajada. Ahí creo que justo empezó a repetirse el loop. Y me puse a hablar justo en el sticker. Vamos a verlo de nuevo. Presten atención a ver si pueden detectar cuando frena esta música y suena el stinger que se sincroniza con ese salto. A ver si lo pudieron notar, es muy, muy sutil. Pero cuando está por saltar, hay una pequeña transición que hace como... Es ese pedacito de música y se frena todo el chun, 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 chun que viene de antes. Ahí. Ah, no. Acá. Entonces hay una transición entre un y otro que empieza a sonar como... y el otro como termina de bajar de volumen y entra, pero es casi imperceptible, sobre todo cuando estás jugando. Y bueno, queda esta secuencia musical que es siempre el mismo pedacito de música y que embellece esta toma fotográfica del juego. Y dura hasta acá, y ahí termina. Entonces, bueno, esos son eventos guionados que se pueden usar para embellecer aún más los momentos de videojuego.
Bien, vamos entonces ahora a la parte que tiene que ver con la música adaptativa, es decir, la música que se va a adaptar a las diferentes situaciones o estados de La primera técnica que vamos a conocer es la resecuenciación horizontal. ¿Qué significa esto? Nosotros vamos a tener, como les decía antes, bloques musicales. Que estos bloques musicales incluso pueden ser grupos, pero para facilitarlo. Los bloques, bueno, podemos contar 1, 2, 3, 4, 5 bloques, por ejemplo. Es decir, tenemos un bloque que es un track, que es la música de introducción. Esta música de introducción se conecta con el próximo loop. Entonces ahí tenemos introducción, loop, vamos a tener transición y cierre. Esos serían los bloques más comunes. Entonces, vamos a tener este bloque de introducción que se conecta con el primer loop. Esta música se loopea, puede durar lo que quieran, 30 segundos, minutos, no sé más. Se loopea hasta que el jugador consigue pasar al próximo estado. Entonces ahí hay otra transición con stingers. Recuerden, estos pedacitos que sirven de transición e introducción siempre van a ser stingers. Y cuando hablamos de stinger hablamos de música. Entonces, esta otra transición a otro bloque más de loop. Entonces el bloque se loopea esa música, y una vez que vuelven a pasar al próximo estado, ahí se conecta a otro, al cierre, que es otro stinger. Entonces siempre vamos a hablar de bloques. ¿Y qué significa resecuenciación horizontal? Bueno, es justamente la resecuenciación de estos bloques, porque también puede darse la posibilidad de que vuelva a la música anterior. ¿Cómo puede ser esto? Supongamos, estamos explorando, y de explorar nos encontramos con un enemigo, que no es un jefe, pero es un enemigo, que si nos derrota, digamos, subimos una torre, y si nos derrota nos hace volver a bajar de la torre y tenemos que volver a subir la torre para enfrentarlo. Entonces vamos a tener la música del loop, el bloque de exploración, ¿sí? Ese va a ser el estado del juego en ese momento. Subimos la torre, llegamos a la cima de la torre, y empieza una transición, un stinger, que nos transiciona a la música de combate, porque aparece de nuevo este enemigo. Viene el primer bloque de combate. Este enemigo tiene 3 niveles como de energía, digamos. Entonces, hay que vencer los 3 niveles de energía de este jefe, y que va a hacer, en cada nivel que vamos venciendo se va volviendo más intenso el combate, porque el personaje también va buscando más armas o más poderes de este enemigo. Entonces cada uno de estos niveles del enemigo tiene también un subbloque de música que se va volviendo más intenso. Entonces, dijimos, la música de exploración, llegamos hasta la torre, una transición, un stinger para pasar a la música de combate, el juego cambia de estado de combate. Después, permaneciendo en ese estado, al jefe final, al jefe perdón, le llegamos a hacer daño suficiente para que pase al segundo nivel de energía. Entonces ahí hay otra transición, y empieza, manteniendo el mismo estado, la música pasa a un poco más de tensión, perdón, al mismo estado de combate, pero con mayor tensión. Entonces pasa al segundo bloque musical. Pero ¿qué pasó? El jefe nos venció, tuvimos que bajar, o sea, nos mandó para abajo de nuevo. Ahí hay otra transición musical, que en vez de avanzar, volvimos al primer bloque. Entonces, de esa manera es que se resecuencian los bloques musicales, y las posibilidades son infinitas, digamos. La imaginación es el límite a las cosas que podemos hacer con esta técnica, que es algo similar a lo que vemos en la imagen que vemos. Porque podemos tener incluso grupos de estos bloques e ir saltando entre lo que sucede en este juego. Es decir, no sé, tenemos el primer bloque, ¿no? Estoy inventando un juego, ¿no? Tenemos 4 de estas torres, ¿no? Y cada una de estas torres tiene uno de estos enemigos. Entonces tenemos este bloque de música con la exploración y los 3 niveles de combate. Entonces, si vencemos a ese enemigo, pasaría la música al próximo bloque completo, es decir, pasaremos del rojo al celeste, y tendríamos música de exploración y esas músicas de los 3 niveles de combate, pero sería diferente ya esa música. Podremos, no sé, mantener las mismas melodías, pero tener diferentes instrumentos, y esto nos permitiría que la música vaya cambiando, es decir, vaya avanzando a medida que avanzamos nosotros también en el juego, y así hasta vencer a todos los jefes.
Que creo que este es un sistema que usa un juego que se llama The Pathless, que la música la hizo Austin Wintory, que es el mismo del juego que vimos recién, el juego Journey. Entonces, bueno, esa es una de las técnicas más, es la primera técnica que vimos. Que es una técnica que usé para este juego que se llama Blue Fire, ahora vamos a ver un poquito, en la que al comenzar tenemos un Stinger, que es la presentación del jefe, donde hay una cinemática, y este jefe tiene 3 niveles, o 4, no, creo que 4, como estos niveles de dificultad. Entonces, comienza con esta introducción, empezamos con el primer nivel. Le sacamos tanto el nivel de energía, el jefe hace un gesto y empieza a usar poderes nuevos, entonces la música pasa al segundo bloque. Después, cuando llega lo mismo, también al tercer bloque, cuarto bloque, pero no tienen estas transiciones, esto lo hago de manera continua. Entonces tienen estos 4 bloques musicales y al final, cuando vencemos al jefe, tiene este último bloque de salida, o sea, los 2 stingers, y los bloques del medio son bloques de loop, como vimos antes. Entonces vamos a ver un poquito ese ejemplo. Vamos a empezar por el jefe. Este. Entonces ahora tenemos la música de introducción. Esto es un stinger. Va a empezar, va a terminar y no se va a repetir ni nada. Y solamente volver a aparecer si empezamos de nuevo a ver, a enfrentar al jefe. Primer bloque. Este bloque se va a repetir hasta que le saquemos la suficiente energía al jefe para llegar al próximo nivel. Ahora va a pasar al segundo bloque. Segundo bloque, la música cambia. Pero está sincronizado para que cambie en un lugar que no te des cuenta que pasó a otro bloque. Sí puedes percibir que la música cambió. Pero tal vez no encontrar el punto ese donde está el cambio, que es lo interesante. Ahora van a pasar al tercer bloque. Y ahora transición. Bueno, ese pedacito cortito, era la transición de cierre. Y ya está, ahí se termina todo. Pero bueno, ahí pudieron ver la introducción, los 4 bloques musicales y el cierre. Y que si no presta mucha atención puede llegar a ser imperceptible, que es el cambio. Bien, entonces, vamos a ver la última técnica general de música adaptativa. Todo esto después se desarrolla mucho más. Y hay un montón de como subtécnicas dentro de esto. Son las 2 técnicas generales para que entiendan cómo se hace la música adaptativa en los juegos. Después, digamos, todo esto se desarrolla mucho más, pero necesitaría muchas más clases para poder explicar todo.
Así que bueno, los invito a que puedan explorar las diferentes variantes y capacidades que tienen estos recursos. Así que bueno, el segundo recurso muy importante que vamos a ver sobre la música adaptativa son las capas verticales. Es decir, la música, además de construirse por bloques, otra forma que se puede construir de manera simple es por capas, ¿sí? O que en inglés llamamos layers. Es decir, se construye una sola música, pero se la divide por capas, y estas capas van a estar dentro del juego todas sonando al mismo tiempo, tienen toda la misma duración, principalmente, después de esto se puede variar mucho más, la misma duración, pero van a estar probablemente todas sin volumen, y se va a subir y bajar el volumen de cada una, dependiendo de lo que pase en el juego, consiguiendo que la música sea mucho más dinámica. Es decir, por ejemplo, ya vamos a ver Red Dead Redemption, que es un juego de vaqueros, en la que cuando estás explorando puede sonar una armónica sola, cuando estás caminando. Cuando te subes a un caballo, a esa armónica se le agrega un bajo y empieza como tum, 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 y sigue sonando esa armónica. Y cuando te ven enemigos, empiezan a sonar, no sé, trompetas, tarará, tarará, no sé, y cuando se empiezan a disparar y te empiezan a perseguir, puede sonar una percusión que haga tucu, 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 y que todo eso sonaba siempre igual, solamente que se iba subiendo y bajando el volumen, dependiendo de lo que esté pasando, para lograr una sensación mucho más dinámica, y que parezca que estuviera preestablecida, como la música lineal de las películas, y cuando vos veas o juegues esa secuencia de acción, sientas esos cambios de energía y emociones. Entonces, bueno, es básicamente ese el principio. Varias capas que están superpuestas y que se van activando o desactivando según lo que va pasando en el juego. Entonces, el primer ejemplo que vamos a ver, ya vamos a ir a un ejemplo más técnico, es el de este juego Red Dead Redemption, que encontré una explicación muy buena, porque lo hacen ellos mismos y muestran de paso cómo lo grabaron, que es muy interesante. Por acá. Voy a poner los subtítulos. Dame un segundito. Así se puede entender un poquito mejor. Les recomiendo también ver el documental completo, es súper interesante. Este es del primer Red Dead Redemption. Adapt according to decisions the player makes. So instead of songs, score that could adapt according to player makes. So instead of songs, they composed stems. Instruments to have an authentic Western sound, the biggest challenge was finding a way of recording a score that could adapt according to decisions the player makes. So instead of songs, they composed stems. Vean cómo, además, en ese pizarrón tienen la planeación de cómo tiene que funcionar la música, ¿no? Todo ese es el mapa de qué es lo que tienen que grabar, cómo lo tienen que armar, después cómo quieren que se traduzca. Es decir, otra palabra que se usa para estas capas es stem, que stem puede ser un instrumento solo, que es como este track, esta capa, o puede ser un grupo de instrumentos después que se suman. Ya después podemos profundizar en alguna clase futura un poco más sobre esto. The decisions the player makes. So instead of songs, they composed stems. We had to devise a method by which those stems could be used practically anywhere in the game and interact with other stems. Acá podemos verlo. The team decided to create stems anywhere in the game. Is a method by which esto those stems es lo que les decíamos antes, lo que les contaba antes, que es el DAW, ¿sí? El Digital Audio Workstation. Este es Pro Tools. Cada uno de estas líneas, el celeste, el verde, el violeta, el rojo, son los diferentes stems, los diferentes layers o los diferentes capas. Entonces, después esto lo trasladan al juego, pero lo que van haciendo, lo que les decía, es que van prendiendo y apagando estos. Lo que ven acá son las ondas de cada una de las músicas, las ondas de sonido. Could be used practically anywhere in the game and interact with other stems.
Algo interesante también, para que lo mismo repito cada rato, es que no necesariamente se van sumando de abajo para arriba. Todo esto es dinámico, se puede mezclar de cualquier manera que nos funcione mejor para lo que nosotros queramos mostrar en el juego. The team decided to create all the music at 130 beats per minute in A minor, so that the game engine can play stems on top of one another and create music on the fly. If you jump on a horse, a Subir el caballo, con el bajo. Si te persiguen, suenan las percusiones. There's a shootout. The music actually changes with the action. Getting the right combination of music and timing is essential to further connecting the player to the world that Rockstar created. And I have a lot of respect for Rockstar for trying to create something. Bueno, esto es un ejemplo bastante claro y cómo se pueden lograr cosas muy complejas. Y ya, de paso, yéndonos a lo que pasa hoy en día, cómo es la música hoy en día saliéndonos de las ideas de Mario, digamos, porque la música de hoy en día no necesariamente tiene que estar relacionado a los beats que se hacía en los 80. Hoy la música es muchísimo más completa, muchísimo más rica. No es que la música de esa época sea mala, es buenísima, pero digo, hoy las limitaciones son nuestras propias capacidades de llevar a cabo lo que tengamos en la imaginación. Entonces podemos hacer muchísimas cosas. Bien, pasamos al último punto. Vamos a conocer algunas, es decir, dos por lo menos, de las herramientas que se usan para implementar audio en los videojuegos. Implementar significa poner todos los archivos de audio, de música, de diseño de sonido, ambiente y voces dentro de los juegos y hacerlos funcionar en el sistema que requiera dicho juego. Dos de los softwares, aplicaciones más conocidas son Fmod y Wwise. Ambas son aplicaciones gratis, pueden entrar a sus respectivas páginas, descargarlo. Lo que cobran, o sea, son gratuitos de uso, sin fines comerciales, pero se cobra cuando trabajan en un proyecto con uno de estos softwares y publican un juego. Ellos tienen diferentes precios para diferentes tamaños de proyectos. Es decir, si el juego en Fmod por lo menos, creo que costó menos de, no sé, $100.000, te lo dejan usar gratis. Si costó más, te cobran cierta cifra. Y si costó cierta otra cantidad, te cobran otro día. Así, tienen como ese modelo de trabajo. Así que bueno, pueden bajarlos y explorarlos también si quieren en sus páginas. Bueno, estos programitas los conocemos como middlewares. Es como antes decía DAW a los Digital Audio Workstation, eso se conoce middlewares, porque son mediadores entre nuestro Digital Audio Workstation o estación digital de trabajo, que es donde secuenciamos la música, grabamos, mezclamos, hacemos todo eso, y el programa de desarrollo, del motor de desarrollo del videojuego, es decir, donde se programa el videojuego y se hace que funcione. Bueno, este va como en el medio, ya se desconectaron los dos. ¿Qué es lo que la ventaja que tiene? Es que está preparado exclusivamente para audio y es mucho más amigable para personas de audio que tener que programar código. Entonces, bueno, vamos a ver un ejemplo de cómo funciona en un sistema de música adaptativa. Vamos a verlo grande para que sea más claro. Bueno, en este acá va a ser, si no recuerdo mal, el sistema de bloques. Va a ir saltando entre estos pequeños bloques. Estos son los loops. Acá abajo van a estar las transiciones y algunos stingers. Vamos a ver qué tal. Algo interesante. El estado del juego está controlado en este caso por el parámetro intensidad, que es esta pequeña perilla que tiene acá arriba y que se puede controlar en tiempo real. Es decir, le damos play y vamos subiendo y bajando el nivel de intensidad para ver cómo funciona este sistema sin tener necesariamente el juego funcionando. Entonces, bueno, la mayor intensidad lleva al estado que es muerte, ¿no? Porque es cuando ya te mataron según el sistema este. Ahora bajó a intensidad 0, entonces se va a transicionar al comienzo. Como suena este stinger y lleva al primer loop.
que dice la batalla comienza. Bueno, no fue loop, eso también fue como Stinger. Y pasa ahora sí al que dice intensidad 0, que es la música de fondo. Este debería ser loop por lo menos, aunque ya pasó a la próxima intensidad. Que eso hace, bueno, al subir la intensidad, saltó a la intensidad 12, que fue bastante, está programado para que esa intensidad sea bastante mayor, sin dejarnos escuchar la intensidad media, pero sí se puede saltar. Y escuchen cómo es, por ahí es difícil explicar todo el sistema, ¿no? De cómo funciona, pero cómo la transición no se nota, ¿no? Entre una cosa y otra. Se activa este Stinger, que es esa cosa que tuvo para introducir este nuevo bloque musical, que a ver así se lupea. Vean cómo volvió a empezar a sonar. Esto que nos muestra, eso que abrió recién, son las transiciones que él tiene hecho como, o él o ellos, que tienen como conexión entre estos bloques para que pasen de manera sutil entre uno y otro. Ahora intensidad máxima y llegó muerto. Vean, escuchen esa transición de cómo pasa de intensidad máxima, que sería como, no sé, el nivel 3 del jefe que veíamos antes, a perder contra el jefe que nos mató. Y quedamos en la música anterior. Y ahora vamos a probar pasarse de la muerte a la intensidad más alta. Como si hubiera resucitado de golpe. Agarraste un poder de vida que tenías extra y vuelta a la batalla máxima. Y muerte de nuevo. Bueno, eso es una forma para que vean cómo son y cómo funcionan más o menos estos programas. En este caso Fmod. Vamos a hablar un poquito de Wwise, que si bien es un poco más complejo, no se ve tan amigable por ahí como Fmod. Lo que estamos viendo ahora de Wwise es una ventana donde ya está todo el sistema armado. En cada una de estas ventanitas que tiene la ventana de Play son los diferentes estados, y acá no vamos a poder ver cómo está programada la música. Cómo van a ser todas las conexiones, si quieren después buscar el programa y ver cómo es toda esa parte, pero sí para por lo menos que lo vean funcionando, que es lo que más me interesa ahora. Entonces, en este caso, la sincronización está hecha no con un juego que sí se puede hacer, se conectan el motor de desarrollo y middleware, y en tiempo real se puede jugar el juego y ver cómo está funcionando todo el sistema, pero en este caso lo sincroniza con un video. Él va, según lo que pasa en el juego, va apretando activando, digamos, una u otra de los eventos que dispararía el juego, para mostrar cómo funciona y cómo transicionan las músicas, las diferentes piezas musicales dentro de este sistema. Acá no voy a llegar a explicar tanto, traten de observar un poquito ustedes, porque va un poco rápido y no quiero hacerlo tan largo, porque es simplemente para que vean cómo funciona Wwise. O en inglés le dicen W-Wise, es decir, W-Wise. A mí me gusta decirlo simplemente Wwise. Eso sonó porque agarró un elemento, el personaje. Entonces ahora tiene esa música de fondo, como de exploración. Bueno, transición de exploración a combate. Ahí se puso un filtro, o sea, como que suena todo medio grave, que es porque tiene poca vida el personaje. Mientras sigue el estado de combate, ahí se curó y la música volvió al estado de combate, pero con menor tensión.
transición para pasar de combate a sigilo. Ahora está en estado de sigilo. Eso que sonó recién cortito es un Stinger por la muerte que consiguió. Otro Stinger. Esa música de fondo que sigue sonando, la música de sigilo. Ahora apareció una variación. Otro Stinger por haber conseguido esa eliminación. Y una transición para pasar a la música de exploración. Una música diferente de exploración. En este caso tiene un poquito más de acción. Variaciones percusivas, que son aleatorias. Esas percusiones. Bueno, ese es un pequeño ejemplo de cómo funciona. Así que bueno, hasta acá la clase de hoy, donde pudimos conocer un poco todo esto de qué es la música lineal y música adaptativa y cómo se incorporan estas técnicas dentro de los videojuegos, y una pequeña vista a cómo son estos dos middlewares. Ariel, bueno, estuvimos prestando atención a la clase de hoy, bastante interesante, dinámica, vimos un montón de ejemplos en donde pudimos aprender a identificar los momentos que hay en los juegos y cómo se vincula con la música, ¿no? Sí. Y antes de terminar y dar el cierre, quería consultarte qué es lo que les recomendás a las personas que estuvieron viendo en este curso, que estuvieron presentes, cómo vincularse con el mundo de la música de los videojuegos, o cómo seguir, ¿no? Bueno, algo muy interesante de esto, aparte de los cursos que se pueden hacer y cada uno puede estudiar por su cuenta, más música, más cómo funcionan los juegos y demás, para involucrarse en el hacer de videojuegos, son las Game Jams. Las Game Jams son ultra saludables y súper buenas, porque son eventos donde generalmente en 48 horas se hacen videojuegos. Es decir, se junta gente que quiera hacer, no hace falta experiencia previa, generalmente. Y bueno, se arman equipos y en 48 horas se hacen juegos y hay gente de todas las áreas haciéndolo. Son muy divertidos, son simples, son lugares donde hay instancia de error. Entonces así se puede aprender, y hay un montón de Game Jams en todo el mundo, acá en Argentina también. De las más famosas es la que se llama Global Game Jam, que el evento más importante, no sé ahora, pero solía ser a fines de enero, donde se hacía esta jam en todo el mundo, el mismo fin de semana. Entonces, bueno, es como que la comunidad se volvió bastante más grande. Y bueno, eso es la principal recomendación. Después, ir a los eventos de videojuegos de desarrollo, que no es lo mismo ir a los eventos, no sé, como Argentina Game Show, donde se muestran los juegos nuevos, grandes, League of Legends y demás, sino ir a eventos como la EVA, de Buenos Aires o cualquiera. Acá también hay un montón de eventos donde los desarrolladores se juntan, entonces ahí pueden conocer a las personas que están haciendo los juegos, qué juegos están haciendo, y de cierta manera se pueden empezar a involucrar en esto que es el desarrollo de videojuegos. Bueno, qué bueno, gracias por los consejos, por obviamente animarlos a que se sumen a ese tipo de eventos que van nutriendo, ¿no? Y además como son tipos de networking que vas conociendo, que vas haciendo contactos, y obviamente que vas aprendiendo a medida que van avanzando todo lo que son los eventos, las diferentes charlas, porque la otra vez estuvimos con TecnoFM del 2019, si no me equivoco, acá en Córdoba, o 2018, no recuerdo muy bien, pero estuvo muy bueno porque hubo disertantes incluso internacionales que vinieron a Córdoba, hubo charlas en inglés, que bueno, obviamente depende del nivel de lenguaje que tengamos, vamos a entender o no, pero hubo un montón de personas que vinieron a explicar muchas cosas, desde lo que era la producción, el diseño, el arte, la música, así que bueno, siempre impulsarlos a que sigan investigando, porque esto es solamente sembrar algo en ustedes, para que se interesen, para que fortalezcan los conocimientos que capaz no tengan jugando o investigando, pero la idea es que avancen
y sigan aprendiendo. Y no sé si en otra oportunidad vamos a tener un nivel 2 de música, ya veremos el año que viene cómo pasan las cosas, ¿no, Ariel? Sí, totalmente. Perfecto, entonces. No sé si querés decir algo antes de cerrar la clase del día de hoy. Estudien inglés. Es muy importante. Es mucho, muy importante. Sí. Sí. Aprendan inglés porque abre puertas. Todos hablan en inglés. Porque, digamos, es el idioma universal ahora en todo el mundo. Entonces, si estás hablando incluso con alguien de Brasil, el idioma intermedio va a ser inglés. Con alguien de China, con alguien de Rusia, con alguien de África y alguien de, no sé, Canadá, bueno, aunque ellos tienen el idioma nativo. Pero bueno, el inglés es súper, súper importante. Perfecto, ¿y algo referido a la música, aparte del ir a los Game Jams, algo que vos quieras darnos algún tip para las personas que están viendo? Estudien todo lo que puedan, toquen todo lo que puedan, experimenten, prueben, no tengan miedo. Y nada, es meter mano en la cocina y empezar a preparar cosas. Y nada, tienen la suerte también de que en estos videojuegos es muy amigable, entonces pueden comunicarse con las personas que por ahí pueden admirar, ¿no? de la música, de los juegos que han trabajado. Entonces aprovechen las redes que existen y acérquense a esto. Perfecto, muchísimas gracias Ariel, muchísimas gracias por habernos aportado todos estos conocimientos a lo largo de estas 4 clases. Aprendimos mucho, aprendimos a diferenciar muchas cosas, tuvimos nuevos conocimientos, te agradecemos mucho, esperamos verte pronto, quizás en otra edición, y agradecerles a todos, todas y todos quienes están ahí presentes y viendo el curso y estuvieron a lo largo de todo este taller acompañándonos en lo que es el ciclo de creación de videojuegos. Todavía no se cerró el ciclo de creación de videojuegos del 2021, así que bueno, estén atentos que vamos a estar dando novedades, como así también de la entrega de certificados, el cierre general de Tecnofem de este año. Así que bueno, le agradecemos un montón. Gracias Ariel, nuevamente, por todo lo que nos estuviste aportando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Por eso cerramos. Muchísimas gracias a todas y todos y nos vemos en el próximo curso. Hasta luego. Chao, chao.